Cuando comenzamos a ver estos sermones de escatología y que dijimos que la escatología es el estudio de los últimos tiempos, les comenté que en nuestra declaración de fe, nuestra iglesia se cree en lo que llamamos el milenio, o que somos premileniales. Esto significa que creemos que en el futuro habrá un reino literal en donde el Señor Jesucristo, al venir a la tierra, reinará con su iglesia sobre las naciones. Y cuando hablamos de premilenial, la palabra pre simplemente quiere decir que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra antes de comenzar estos 1000 años de reino. Y una cuestión muy interesante, hermanos, es que el premilenialismo, esta posición de que Cristo va a reinar por 1000 años en el futuro aquí en la tierra, es la posición escatológica más antigua en la historia de la iglesia. Lo que hoy llamamos el premilenialismo, que antes se le llamaba el quiliasmo, se encuentra en prácticamente todos los escritos de los primeros padres y teólogos de la iglesia del siglo II y del siglo III. Esto incluye algunos libros como la Didache o el Pastor de Hermas, y también incluye los escritos de pastores y teólogos del siglo II y del siglo III, como Ignacio, como Policarpo, como Bernabé, como Hipólito, como Justino Mártir, como Ireneo y como Tertuliano. Por ejemplo, Justino Mártir, uno de los escritores más antiguos de la iglesia, quien vivió en el siglo II, claramente escribe que la posición común de la iglesia en su tiempo era el premilenialismo. Ireneo, en el siglo II, enseña no solamente a favor de un milenio literal, sino que Ireneo afirmó que la enseñanza de un milenio literal la había aprendido del apóstol Juan y que la había escuchado de Jesucristo. El escritor Papías, quien vivió en el siglo I y fue discípulo del apóstol Juan, afirma que Jesús enseñó un milenio literal. Entonces es muy interesante esto porque tanto Policarpo como Ireneo como Papías fueron discípulos del apóstol Juan. Y ellos afirman que Juan, quien escribió el Apocalipsis, enseñó un milenio literal y que no solamente Juan, sino que Jesucristo lo enseñó también. No solamente eso, sino que la creencia de un milenio literal era la postura más común en Asia del de los primeros 3 siglos, y Asia fue el lugar en donde ministró Juan el apóstol. Tanto así que el famosísimo historiador Philip Schaff, quien por cierto no es o no fue premilenial, él ya falleció, pero uno de los historiadores de la iglesia más famosos que han existido en la historia moderna de la iglesia, escribió lo siguiente. Voy a citar, dice: el punto más sorprendente en la escatología de los primeros siglos es el quiliasmo o milenarismo, que es la creencia de un reinado visible de Cristo en gloria en la tierra con los santos resucitados durante 1000 años antes de la resurrección y el juicio general. En resumen, la posición premilenial no solo es la más antigua en la historia de la iglesia, sino que también fue enseñada por los discípulos de Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, todas estas cuestiones históricas son muy interesantes, por lo menos a mí me llaman mucho la atención, pero al final lo que debe de definir nuestra posición es el texto mismo. Así que vamos a abrir la Biblia, si no la han abierto ahí, en Apocalipsis capítulo 20, y vamos a estudiar qué es lo que la Biblia enseña sobre el milenio. Y vamos a ver 3 cosas el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver que nos enseña este pasaje es que Satanás es prendido. Satanás es prendido o aprendido. Ahora, viendo ustedes su Biblia, quiero que vean su Biblia y ven ahí un capítulo 20, ¿verdad? ¿Están viendo ahí el capítulo 20? Bueno, quiero que se imaginen por un momento que ese capítulo 20 no está ahí. Recuerden que cuando Juan escribió
el libro de Apocalipsis no escribió capítulo 1, capítulo 2, simplemente los escribió. Esos capítulos se agregaron después para que nosotros pudiéramos movernos por la Biblia con más facilidad. Ahora, si quitáramos de nuestra Biblia ese número 20, creo que la mayoría de nosotros asumiríamos que esto que estamos a punto de leer viene justo después de lo que se nos acaba de decir. Es decir, que no es algo completamente nuevo, sino que es una continuación de lo que acabamos de ver. ¿Y qué acabamos de leer en el versículo 19? ¿Qué sucedió en el capítulo 19, perdón? Cristo desciende con los santos para regir a las naciones con vara de hierro. Luego Cristo gana una gran guerra y la bestia y el falso profeta son puestos en el abismo, del que vamos a hablar ahorita. Entonces viene el capítulo 20 que de manera natural, me parece a mí, sucede al final de esta gran tribulación que se ha visto en el libro de Apocalipsis. No me parece que haya razón para pensar que el capítulo 20 introduzca una recapitulación de toda la historia de la iglesia. Es decir, que sería un poco extraño que Juan quisiera recapitular la historia de la iglesia justo después de haber escrito sobre la triunfante venida de Jesucristo con los santos para regir a las naciones. Entonces, viene el capítulo 20, versículo 1, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Lo vamos a ir viendo así verso a verso, si les parece bien. Entonces, en esta visión que está teniendo Juan, que comenzó desde el principio del libro, ve a un ángel que desciende del cielo a la tierra y tiene la llave del abismo y tiene una gran cadena. El abismo del que se habla aquí aparece en 7 ocasiones en el libro de Apocalipsis y aparece también en el libro de Lucas y en el libro de Romanos. Y se refiere el abismo, por lo que podemos alcanzar a ver en las Escrituras, a una cárcel temporal para los espíritus. Versículo 2 y versículo 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí vemos entonces, hermanos, que el ángel prende a Satanás, a quien se le llama por 4 títulos. Primero se le llama el dragón, así se le llama 12 veces en el libro de Apocalipsis, se le pone este título de el dragón. También se le llama la serpiente antigua, que es claramente una referencia al Génesis, a esa serpiente que es Satanás, que engañó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. También le llama diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa adversario. Ahora quiero que noten conmigo los verbos que el apóstol Juan usa sobre lo que el ángel hace con Satanás. Miren los verbos: prender, atar, arrojar, encerrar, poner su sello sobre él. Estos verbos nos hablan de una acción absoluta. Y es por eso que a mí me parece muy difícil pensar que algo así se estuviera cumpliendo el día de hoy. Es decir, se me hace muy difícil pensar que Satanás está ahorita atado. Más bien me parece que el texto nos está hablando sobre algo futuro, algo absoluto que va a suceder con Satanás. ¿Por qué menciono esto de que pudiera ser que esto se refiere a algo presente, aunque no es mi posición? Bueno, hay algunos teólogos y hermanos que piensan, y esta es una posición que se respeta, por supuesto, pero que piensan que hay una parábola, hay una parábola que se repite en Mateo 12 y en Marcos 3, es la parábola del hombre fuerte. Si ustedes recuerdan la parábola del hombre fuerte, el Señor Jesucristo habla sobre atar al hombre fuerte. Y algunos dicen, probablemente eso es lo que está pasando. Satanás está ahorita atado porque el Señor Jesucristo habló sobre atar al hombre fuerte. Entonces, Emanuel, esto no se trata de algo futuro en el milenio, sino es algo que ahorita está sucediendo. Pero me parece, queridos hermanos, que el tomar esa parábola del hombre fuerte, que por cierto es un solo versículo, tomarla y decir que es lo mismo que está sucediendo aquí en Apocalipsis 20, se me hace que es como comparar peras con manzanas. ¿Por qué?
Porque en aquella parábola Jesucristo está hablando sobre su autoridad sobre Satanás en su ministerio, en el ministerio terrenal de Cristo, en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí en Apocalipsis tenemos un contexto diferente y un propósito diferente. ¿A qué me refiero con eso? Juan nos da la razón por la cual Satanás es atado. ¿Ya la vieron? Dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, de nuevo, miren conmigo los verbos. Para que, hasta que, y después de esto. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Satanás es atado? Para que no engañe a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla un periodo definido de tiempo, 1000 años. Y después, ¿qué sucedería? Sería desatado por un poco de tiempo. Entonces, este atar de Satanás parece el texto apuntarnos a algo futuro, algo que viene, no algo que ya está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Bueno, hay varios versículos en el Nuevo Testamento que nos indican que Satanás no está atado el día de hoy en ninguna manera que se parezca a lo que dice aquí en Apocalipsis, sino todo lo contrario. De hecho, por mencionar un versículo de muchos, Efesios 2:2 dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si Satanás estuviera ahorita atado, ¿en qué sentido se le puede llamar el príncipe de la potestad del aire? No solamente eso, que cuando vemos el mundo y la maldad que hay en el mundo, sería para mí un poquito extraño que alguien me dijera, oye, lo bueno es que ahorita Satanás está atado. Digo, ¿atado? Está desatado, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que está por todos lados. Entonces, lo que nos dice aquí, el tipo de lenguaje que usa Juan, parece que se está tratando de asegurar de decirnos, estoy hablando de un atar completo de Satanás. Va a estar atado, va a estar prendido, va a tener el sello sobre él y va a estar encarcelado en el abismo. ¿Está ahorita Satanás encarcelado en el abismo? No, no está encarcelado en el abismo. Entonces, miren, lanzado al abismo, prendido, atado, arrojado, encerrado, por si eso no fuera poco, puesto su sello sobre él. Entonces, Juan está usando lenguaje muy específico, muy claro, para decirnos qué va a pasar con Satanás en el futuro, a inicios de este milenio. Entonces, si alguno de ustedes está un poquito perdido en la cronología, ¿en dónde estamos ahorita? En el capítulo 19, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, desciende con los santos a la tierra. Hay una gran guerra donde Cristo gana, ¿verdad? La bestia y el falso profeta son enviados, ¿verdad?, ahora sí al lago de fuego, y entonces comienza este tiempo del milenio. Y lo primero que pasa es Satanás es atado y enviado al abismo. Entonces, creo, hermanos, que estas cositas que hemos visto hasta ahorita nos apuntan a que el milenio es algo futuro, algo que viene. Pero vamos a ver si el resto del pasaje nos sigue apuntando hacia algo que viene. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Punto número 2, vamos a ver Cristo reina con los santos. Cristo reina con los santos. Vamos al versículo 4, por favor, dice así. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. Otra vez se menciona 1000 años. Los tronos representan autoridad y están sobre estos tronos sentados, dice, los que recibieron facultad para reinar. Una frecuente objeción a la doctrina del milenio literal, y una vez más, ya he hablado en los sermones anteriores que hay diferentes posiciones y que como iglesia queremos mostrar amor, ¿verdad? Estas diferentes posiciones no creemos que están fuera de la ortodoxia o el conservadurismo cristiano. Simplemente quiero decirles cuál es la manera en que nosotros como iglesia vemos este pasaje.
Ahora, una objeción, hermanos, y creo que es una objeción interesante, es que se dice, lo que pasa es que no hay nada en la Biblia que anticipe un milenio. O sea, como que llegas a Apocalipsis 20 y de repente sale un milenio y no hay nada antes en toda la Biblia que te diga que iba a haber un milenio. Entonces es extraño que Juan de repente, ¿verdad?, diga esto. Hay varias maneras de responder a ellos. Una de las maneras más sencillas es que toda la revelación es progresiva. Así que Dios pudiera bien haber dicho, bueno, es a Juan al que le voy a revelar ya con toda claridad esta doctrina del milenio. Pero no solamente eso, hermanos, me parece que hay múltiples pasajes que anticipan un reino terrenal en donde Cristo reinaría desde Sión con su pueblo sobre las naciones. Los profetas mayores y menores, es decir, los profetas escribientes, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son los profetas mayores, pero también los 12 profetas menores, tienen muchos pasajes en donde se anticipa un reinado del Mesías en la tierra con su pueblo sobre las naciones. Por lo tanto, es natural que al leer lo que dice aquí Juan nos hagamos la pregunta. Bueno, ¿quiénes en la Biblia se nos ha dicho que recibirían facultad para reinar? Y la respuesta es el pueblo redimido de Dios. El pueblo redimido de Dios. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, no vamos a ir ahí el día de hoy, pero en Daniel capítulo 7, si están tomando apuntes, se nos dice que los santos del Antiguo Testamento reinarían con el Mesías. Y hay otros pasajes que ahorita voy a mencionar en Isaías, en Zacarías, en Daniel y en otros lugares en donde también se habla de los santos del Antiguo Testamento reinando con el Mesías en un reino en la tierra, terrenal, sobre las naciones. No solamente eso, no solamente los santos del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Mateo 19:28. En Mateo 19:28, nuestro Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Mateo 19:28. En Mateo 19:28, el Señor Jesucristo menciona tronos y menciona juzgar. Entonces es interesante. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, les está diciendo a sus apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y recordemos que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, puede ser que digamos, Señor Jesús, ¿y cómo va a funcionar exactamente? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, podemos tener ciertas preguntas, podemos decir, no estoy seguro cómo va a funcionar esto en específico, pero lo que no creo que debamos de hacer es decir, no, Jesucristo a lo mejor por ahí no quiso decir eso. No, sí quiso decir eso, por eso lo dijo. Entonces, están los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, pero también, hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento, hay múltiples pasajes que se habla de los creyentes en el Nuevo Testamento reinando con Cristo. Les voy a dar varios ejemplos. Se los voy a solamente a decir, si están tomando apuntes, toman apuntes, si no después ven el sermón también y para que puedan repasar. Déjenme les doy algunos. 1 Corintios 6:2, este es Pablo. 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En resumen, hermanos, si tomamos en cuenta la revelación bíblica, creo que podemos llegar a una buena conclusión de que aquellos que reciben facultad para reinar es el pueblo redimido de Dios. Ahora, vamos de nuevo al versículo 4. Nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar,
ya les mencioné quienes me parece que encajan con esto a la luz de la Escritura, y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces nos dice el versículo 4 que adicionalmente los santos que murieron como mártires, decapitados, las almas de los decapitados durante este tiempo de tribulación, reinarían también con Cristo. Aquellos que se habían opuesto a la bestia y a su marca, a la marca de la bestia. Y dice aquí que vivieron y reinaron. ¿Ya vieron ahí que dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? Hermanos, ¿a qué se refiere con que vivieron? ¿Qué tipo de vivir se puede referir en este pasaje? Bueno, aquí se refiere a vivir de una manera corporal, la resurrección corporal. No se puede estar refiriendo, me parece, a una resurrección espiritual por una sencilla razón. Los santos de la tribulación ya estaban vivos espiritualmente. Entonces no puede estar hablando aquí de la regeneración. Ellos ya estaban regenerados. Entonces tiene que estar hablando de la resurrección del cuerpo, la resurrección corporal, una resurrección física aquí en este tiempo del milenio. Entonces nos dice aquí que vivieron, es decir, con este nuevo cuerpo han sido resucitados para reinar con Cristo 1000 años. Y vamos a ver que el versículo 5 nos ayuda a solidificar esta manera de interpretar, que se está refiriendo a la resurrección física. Miren el versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, este es un versículo difícil de entender y de interpretar. ¿A quién se refiere con los otros muertos que no vuelven a vivir hasta que se cumpla el milenio? Bueno, para tratar de entender esto tenemos que recordar algo. La resurrección física de los santos sucede en la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos la segunda venida de Cristo y después tenemos el milenio. Entonces hay una primera resurrección aquí, que es la resurrección de los santos. Han sido resucitados para poder reinar con Cristo durante el milenio. Esa es la primera resurrección. Pero la segunda resurrección es una resurrección que va con la segunda muerte. Son todos los no redimidos que serán resucitados al final del milenio para el juicio del gran trono blanco. Entonces, por eso tenemos primera resurrección, segunda muerte. Y la idea que me parece a mí que tiene Juan en mente es: hay una primera resurrección a vida, pero hay una segunda resurrección a condenación al final del milenio. Entonces, aquellos que no creyeron en Cristo no tendrían una resurrección corporal hasta el final del milenio. Y cuando dice esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de los santos. ¿Por qué? Porque miren el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces hay una bienaventuranza sobre aquellos que han tenido parte en la primera resurrección. Y de nuevo me parece que el contexto aquí exige que es una resurrección física de aquellos que han creído en Cristo, porque si estuviera aquí hablando de la regeneración, el pasaje no tendría mucho sentido. Es como, pero ellos ya habían creído, ¿cómo que estás hablando de la regeneración? Eso ya sucedió. No solamente eso, hermanos, sino que la palabra resurrección, ¿ven qué dice aquí la primera resurrección? Bueno, la palabra resurrección es una palabra en griego que, escuchen esto, todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, en este contexto soteriológico, salvífico, se refiere a la resurrección del cuerpo. A la resurrección del cuerpo. No solamente en la Biblia. Se hizo por ejemplo, el léxico, el diccionario de palabras griegas más reconocido que hay, que se llama BDAG. Hizo un estudio de esta palabra con la literatura griega afuera del Nuevo Testamento, o sea, no solamente en el Nuevo Testamento, sino afuera del Nuevo Testamento, y encontraron que la palabra resurrección
siempre significa resurrección corporal, la resurrección del cuerpo. Entonces, hermanos, cuando dice la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿a qué se refiere con la segunda muerte? Bueno, estamos ahí en el capítulo 20, ¿verdad? Vayan al versículo 14. No vamos a tener tiempo de llegar hasta el 14, pero para que lo vean, versículo 14 ahí de Apocalipsis 20 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vayan al capítulo 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, me parece claro que el texto nos está diciendo que aquellos que, habiendo creído en Cristo, fueron resucitados físicamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la primera resurrección, reinarían durante el milenio con Cristo, siendo reyes y sacerdotes por 1000 años, y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya están vivos y han sido resucitados. Hermanos, recordemos que el milenio se trata de Cristo reinando con la iglesia en la tierra sobre las naciones. Este será, de acuerdo con las promesas del Antiguo Testamento, un reino de justicia, un reino de progreso, de gracia, de amor. Es por eso que me gusta llamar el milenio de la gracia, porque son 1000 años de gracia, que Cristo está teniendo gracia sobre las naciones, que Cristo está demostrando quién es Él, que Cristo está demostrando su justicia. ¿Y quiénes están sirviendo al Mesías? La iglesia está sirviendo al Mesías. 1000 años de misericordia, hermanos, para esta tierra. 1000 años de misericordia después de un gran juicio que, como dijimos, que tendría una duración corta de algunos 7 años. Pero ¿cuánto tiempo de gracia hay después de eso? 1000 años. Es una demostración de la gracia de Dios. Quizás ustedes se hagan la pregunta: hermano, has estado hablando sobre el Mesías reinando con la iglesia sobre las naciones, pero la pregunta es, ¿qué naciones? ¿Qué naciones? Si en el capítulo 19, ¿verdad? Vimos que había habido una gran guerra y mucha muerte. ¿Sobre quién vamos a reinar los santos? Bueno, eso nos lleva al punto 3. Satanás es vencido. Satanás es vencido. Este es el punto 3. Satanás es vencido. Vamos al versículo 7, por favor. Versículo 7 dice, estamos en Apocalipsis 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, lo que nos dice aquí es que cuando se cumplen estos 1000 años, Satanás es soltado de esta prisión del abismo. Hay a veces cuestiones, hermanos, que yo como pastor teólogo me gustaría que la Biblia nos dijera más cosas y a veces no nos dice Dios. Es decir, yo quisiera preguntar a lo mejor, ¿y por qué? ¿Verdad? Otra vez Satanás es soltado. Pero si no nos dice aquí el por qué, es porque no necesito saber el por qué. Lo que yo necesito es creer a la palabra de Dios. Entonces, el que no sepamos exactamente las razones no significa que no hayan razones, significa solamente que no se nos han revelado, pero Dios las tiene. Dice que sale a engañar a las naciones que están por la tierra. Esto significa que si tomamos el texto así como está escrito, habría naciones durante el milenio, ¿verdad? Porque dice que va a engañar a las naciones, pues tiene que haber naciones para engañar. Sobre estas naciones, Cristo y los santos reinarían durante el milenio. Porque sería, ¿no les parece un poco extraño que el milenio fuera un milenio de reinar, pero que no haya nada
para reinar? Bueno, tiene que haber algo para reinar. Si vas a reinar sobre algo, ¿qué es ese algo? Son las naciones. Pero la pregunta sigue: ¿de dónde salen estas naciones? Y esta pregunta es quizás, en mi opinión, una de las más difíciles de responder de todo el capítulo 20. Es de esas preguntas que se han escrito libros y libros y los teólogos aquí y allá. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, hermanos, es, una vez más, con lo que tenemos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos inferir teológicamente? Quizás sin dogmatizar demasiado. ¿De dónde vienen estas naciones? Bueno, no pueden ser los creyentes con cuerpo resucitado. Dejemos eso en claro. Porque ese nuevo cuerpo no va a tener naturaleza pecaminosa. Entonces no pueden ser los santos que han estado reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya han recibido su nuevo cuerpo. No puede ser ellos. Por lo tanto, me parece que por inferencia teológica y por lo que vemos en el libro de, no solamente de Apocalipsis, sino de los profetas mayores y menores, que lo más probable es que se refiera a descendientes de aquellos que sobrevivieron la gran tribulación. Descendientes de aquellos que sobrevivieron la gran tribulación. Y una pregunta es, ¿quiénes podrían haber sobrevivido la gran tribulación? Bueno, no creo que un texto definitivo sea este, pero vamos a Apocalipsis 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15. Ahora, no creo que este sea el pasaje que responde sin lugar a dudas esta incógnita, pero creo que nos da una pista. Apocalipsis 7 del 13 al 15, miren lo que dice Apocalipsis 7 del 13 al 15, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estamos en Apocalipsis 7, voy a leer ahora el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, que esta pudiera ser una indicación de que habrá algunos que saldrán de la gran tribulación, que lograrán sobrevivir la gran tribulación, pero que no han sido resucitados. ¿Por qué? Porque han atravesado de la gran tribulación hacia el milenio. ¿Ok? Entonces, estas personas sin cuerpo resucitado vivirían, morirían, se casarían y tendrían descendencia. Y de esta descendencia, por 1000 años, en estos 1000 años, se formarían naciones sobre las cuales los santos resucitados juzgarían y gobernarían con juicio y con justicia. Ahora, quizás se nos haga un poco extraño que pudiera haber un tiempo de convivencia entre personas con cuerpo resucitado y personas con cuerpo no resucitado. Y diríamos, ¿y eso cómo funciona? Pues ya ha funcionado, hermanos. Porque cuando Cristo resucitó, ¿recuerdan cuando Cristo resucitó? Él estuvo 40 días con los apóstoles, se nos dice en el libro de los Hechos, enseñándoles sobre el reino. Por 40 días, Cristo con un cuerpo resucitado, los discípulos con un cuerpo mortal, y sin embargo, conversaron, platicaron, comieron juntos. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo hasta come con ellos, hasta les dice, tóquenme para que vean, no soy fantasma, no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Entonces, el cuerpo resucitado no significa que va a ser un cuerpo completamente diferente. Es un cuerpo físico, es un cuerpo humano, pero con propiedades de esa resurrección, de la cual la Biblia nos da algunos datos y otros no nos los da. En otra ocasión podremos, voy a hablar un poquito más de eso, cuando hablemos de la nueva tierra, que es el próximo sermón. Entonces, solo para decirles que si piensan, oye, pero eso va a ser muy extraño, pues no necesariamente, porque ya ha sucedido en la historia de la redención. Una vez más, hermanos, yo sé que a lo mejor dicen, sí, hermano Manuel, pero ¿cómo funcionaría esto o lo otro? Y si hay cosas que la Biblia no nos dice. Y tenemos que estar lo suficientemente cómodos con la Escritura para decir, no sé cómo va a funcionar todos los detalles.
pero saben que Dios no nos tiene que dar todos los detalles. Solamente nos tiene que decir, así va a ser, y lo demás Él se va a encargar. Me acuerdo que una vez le pregunté a un compañero que es pastor, su nombre es Meno, él es pastor en Jerusalén. Y le dije, Pastor Meno, ¿y usted qué piensa de esto? Y le dije algo, ¿verdad?, de los profetas. ¿Cómo cree que va a funcionar esto? Y me dijo, Manuel, no sé, Dios lo prometió, Él se encarga. O sea, él es el que lo prometió. Él se va a encargar de que las cosas se engranen completamente bien. A lo mejor nosotros no tenemos todos los detalles, pero Apocalipsis 20 no tiene el propósito de darnos todos los detalles. Tiene el propósito de darnos, ¿verdad?, una pintura y decirnos, esto es lo que Dios tiene. Este es el plan de Dios. Hermanos, no tendremos tiempo para ver el día de hoy, pero me parece que el milenio sería el lugar perfecto donde encajarían las promesas que Dios le ha hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Creo que es factible, tiene sentido que durante este tiempo Dios cumpla promesas de tierra incluso que Dios le prometió a los judíos creyentes, es decir, al Israel creyente, quienes reinarían con el Mesías y el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque les dije que el milenio es el tiempo de Cristo y su pueblo. No es que haya dos pueblos, no que los judíos creyentes son más importantes que los gentiles creyentes. No. Se trata simple y sencillamente de Dios cumpliendo sus promesas. Ni más ni menos. Simplemente eso. ¿Qué tipo de promesas ha hecho Dios sobre esto? Isaías 2, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 25, Isaías 65, Salmo 72, Zacarías 14, entre muchos otros pasajes que me parece a mí que encajarían perfectamente bien como si fueran un Tetris así diseñado para decir, es aquí. Yo creo que cualquier lector de la Escritura que ha estado leyendo todas las promesas del Antiguo Testamento y llega a Apocalipsis 20 dice, ok, aquí es. Entiendo. Obviamente uno no quiere dogmatizar de manera excesiva, pero me parece que ese sería el lugar para ello. Ahora en el versículo 8, hermanos, versículo 8, menciona a Gog y a Magog. Y no voy a pasar 30 minutos viendo todo lo de Gog y Magog, ¿ok? Ahora, una vez más, les he dicho anteriormente que no estoy opuesto al lenguaje simbólico en Apocalipsis. Más bien es la manera de cómo interpretar los símbolos de Apocalipsis. Esa es la gran cuestión. Creo que la mayoría de los intérpretes admitimos lenguaje simbólico en Apocalipsis. El donde está a veces un poquito el debate, vamos a decir que es un debate intramural entre hermanos, es cómo interpretamos estos símbolos. Ahora, los eruditos proponen varias posibles interpretaciones de Gog y Magog, y en este caso simplemente voy a resumir la que creo que es bastante buena interpretación, sin ir a demasiados detalles, es que probablemente Gog y Magog es una referencia simbólica a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estos dos nombres se usan a lo largo de la Escritura, no solamente la primera vez que se usan, sino cuando se usan de manera recurrente en la Escritura, sobre todo en los profetas, parece que les está dando este significado de los que se oponen a Dios, los enemigos de Dios. Que se pueda referir a un territorio en específico pudiera ser, pero es difícil decirlo a ciencia cierta. Creo que es más factible decir que aquí Juan lo está usando, de manera que los profetas lo han usado como los que se oponen a Dios. Y miren el versículo 9 de Apocalipsis 20. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Verdad que les dije que no podían ser los santos los engañados? ¿Verdad? Aquí vemos otra razón. Dice que rodearon el campamento de los santos. No que los santos rodearon a los santos, sino de los santos y la ciudad amada. Probablemente refiriéndose a Sión, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, este pasaje nos dice que Satanás logra engañar a una multitud de las naciones en un último intento en contra de Dios y de su pueblo. Sin embargo, de manera milagrosa, aquí representada como fuego del cielo que desciende, el pueblo de Dios es rescatado de sus enemigos. Versículo 10.
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí vemos el destino final de Satanás, el lago de fuego, en donde sufre su justo merecido por el resto del tiempo. Ahora, hermanos, el día de hoy no vamos a estar analizando los versículos del 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco. Solamente voy a mencionar unas cositas. Si seguimos esta misma manera de interpretar, significaría que el juicio del gran trono blanco sucede al final del milenio, ¿verdad? Entonces tendríamos Cristo viene con los santos resucitados, comienza el milenio, final del milenio, juicio del gran trono blanco, en donde hay una resurrección para muerte de aquellos que habían muerto sin creer en Cristo. La segunda resurrección, que es hacia muerte, la segunda muerte. Entonces, todo aquel que no es hallado en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Y una vez más, ¿verdad? Eso debe de hacer lo mismo que dijimos hace algunos sermones atrás. Por un lado, confiamos en el amor del Señor, confiamos en la gracia, y el milenio me parece que es una demostración de la gracia de Dios. Dios diciendo, voy a tener misericordia de ti por esos 1000 años. No veo razón para pensar que durante este tiempo las naciones no puedan realmente convertirse y creer en el Mesías y no llegar a ese juicio del gran trono blanco. 1000 años de misericordia para la tierra, para que creamos. Queridos hermanos, cuando vemos este pasaje por el otro lado, me recuerda lo que dice el autor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recordemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y si tú el día de hoy estás aquí, es porque Dios está teniendo misericordia de tu alma. Dios está teniendo misericordia de ti. Y el día de hoy tú puedes venir a Cristo para ser parte de esto que acabamos de leer, porque de lo contrario estarías rechazando al Cordero, estarías rechazando al Salvador. Y por la autoridad de la Sagrada Escritura, aquellos que rechazan al Cordero estarán delante del trono de Dios, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida recibirá la condenación eterna. Pero hoy puedes tú venir a Cristo. Hoy puedes tú creer en el Salvador. Hoy puedes tú entregarte a Él y ser partícipe de todas estas promesas que en Cristo son sí y que son amén. Que Dios las ha preparado para todos aquellos que rinden su vida al Salvador. Queridos hermanos, el milenio me parece que es una parte crucial del plan de Dios, porque cumple múltiples promesas sobre cómo el Mesías reinaría y reinará con su pueblo sobre las naciones. Si las profecías de la primera venida de Jesús se cumplieron de manera literal, me parece que las profecías de su segunda venida se cumplirán de la misma manera. Quisiera que vieran el milenio como un tiempo de gracia, de justicia, de amor, de misericordia. Y es verdad, no tenemos todos los detalles del funcionamiento específico de todo durante este tiempo, pero lo que me encanta del milenio es que es la vindicación de Dios. Tenemos un rey, tendremos un rey justo sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y las naciones serán testigos de lo que significa tener un verdadero rey justo, cosa que la humanidad ha estado anhelando y nunca se ha cumplido. Ni siquiera el rey David lo pudo cumplir. Pero viene el hijo de David, el verdadero rey, el Mesías prometido, quien cumplirá con todo lo que se ha prometido. Hermanos, es por eso que mi posición es milenial, y en este caso premilenial, porque me parece que el texto me apunta de manera natural a esto que he dicho, y me parece también a mí, y espero que a ustedes también,
que sea algo que te llene de gozo y de alegría, porque cumplirá un elemento crucial del plan redentor de Dios. Y mientras más vivo aquí en la tierra, más anhelo el reino de Dios. Y esta es parte del plan. Pero si el Señor lo permite, estaremos viendo el próximo sermón, no solamente el milenio, sino la nueva tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y estaremos viendo que ese es el lugar final de la habitación, no solamente de los hombres, sino de Dios con los hombres, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gozo será! Anhelo esa ciudad, anhelo ese lugar, y espero que tú también.